hilvananos con el tema de la semana pasada que venías contándonos. Bueno, perfecto. Vamos a hilvanar. Antes un saludo a todos. Están escuchando en México, en Colombia, en Estados Unidos, acá en Argentina. Es el cumpleaños de Rosana Cartelli, no sé si se escucha, feliz cumpleaños. A todos los Sí. que están, a todos los grupos que viajan conmigo, mis fieles amigos, colimbas que están escuchando, que hicieron la colimba cuando tenía 20 años. Y miren lo que hago, miren. Porque Mónica dice que cuando cuento no me río, así que voy a tratar de reírme todo el tiempo. Así Mónica está contenta. Bueno, miren, volví con el mapa. Ujú, En el otro programa cruzamos el desierto del Sahara, no sé si ahí lo ven bien, ujú. y ahora vamos a ver si cruzamos, si entramos finalmente a la parte más difícil, la más compleja de lo que fue mi viaje, que es la costa oeste de África, que Ujú. fue realmente, cuando me preguntan a mí, fue el lugar más difícil por por muchas cosas combinadas. Una de esas es, esos países de África del Oeste en aquella época no se conectaban. O sea, el mundo terminaba, en aquel entonces se podía cruzar Algeria, el desierto, como yo les conté que lo hice. Llegué ahí a Níger. Ahí de Níger me fui a Burkina Faso, siguiendo el río Níger, justamente, que hoy en día está casi desaparecido, comido por el desierto del Sahara avanza muchísimo y se está comiendo las selvas de África. Bueno, ahí bordeando el río Níger llegué a un país que se llama Mali, la capital Bamako. Ahí hay un país, se llama país Dogón, se llama país, en realidad no lo es. Son unas personas que Ujú. viven en un risco, viven en cuevas que están en una montaña, y suben por sogas y bajan por sogas muy alto, y viven adentro de la montaña en cuevas, pero tienen que buscar sus alimentos abajo. Es complicado llegar hasta el país Dogón, pero bueno, fui ahí con la moto y ahí cerca está la famosa Timbuktu. Timbuktu es un lugar que fue prohibidísimo, uno de los lugares más prohibidos. Se dice que fue el lugar más prohibido de la Tierra. Y un francés logró romper esa prohibición, se aprendió árabe, logró ir pintándose su piel durante 2 o 3 años para oscurecerla. Bueno, rompió y pudo entrar a Timbuktu y contó lo que vio ahí. Y bueno, esto salió al mundo. Bueno, ahí fui con la moto, Timbuktu. Timbuktu se llama porque una mujer paraba en el desierto y cocinaba a las caravanas de camellos que venían. Las caravanas de camellos se cruzan de este a oeste o de oeste a este. Perdón, dije mal, corrijo, de norte a sur o de sur a norte. Nunca de este a oeste, porque no hay oasis. Entonces las caravanas no pueden cruzar. Siempre que venían de Egipto e iban hacia el Atlántico, tenían que hacerlo de una manera norte-sur para poder llegar a los oasis. Muchas caravanas de camellos han desaparecido. Hay una leyenda que dice que 100.000 camellos desaparecieron en una sola caravana. No sé si ahora es una leyenda, pero este Timbuktu se llama porque esta mujer cocinaba, y la mujer se llamaba, una negra, se llamaba Timbuktu, mamá Timbuktu. Le cocinaba a los que llegaban ahí con las caravanas. En aquel entonces se comerciaba con sal. Bueno, la cuestión que llego con la moto y luego parto para Senegal, y cuando llego a Dakar, bueno, fue como el París-Dakar, ¿no? Que creo que la foto ya se vio. Y ahí entonces viene mi viaje hacia África Negra. Pero es ahí en Dakar. Fíjense ustedes, en Dakar hay un hotel, el Hotel Fabergé. En ese hotel hay una placa de pilotos, los que eran de la Aeropostal francés. La Aeropostal era el correo, el primer correo que hubo, el primer correo que unía Europa con Buenos Aires, o unía París con Buenos Aires, la Aeropostal. En ese grupo de pilotos de la Aeropostal es donde estaba Antoine de Saint-Exupéry, el escritor del Principito. Antoine de Saint-Exupéry era piloto de la Aeropostal y volaba desde París a Buenos Aires. Ustedes saben que Antoine de Saint-Exupéry cayó en el desierto, bueno, y fue donde se le ocurrió escribir El Principito. Era un muy mal piloto, había tenido 3 o 4 accidentes.
En uno de ellos desaparece en el Atlántico, viajando hacia Buenos Aires. Hacían una escala en Brasil cuando viajaban hacia Buenos Aires. Bueno, esto es en Dakar. Y ahí en Dakar es como que terminaba el mundo. Ahí en Dakar era como que, bueno, el París-Dakar, ¿no? Llegaba hasta ahí. Pero a partir de ahí no había más. Entonces lo que la gente decía era, bueno, pero usted para... No, no se puede. Los países no se comunican. ¿Cómo no se va a comunicar un país con otro? A ver, hasta ahora, no, acá no, porque están peleados, porque distintas tribus, porque están en guerra, porque no tienen comercio, entonces ¿para qué van a tener caminos? No. Tiene que tomar un barco, en Senegal me decían, y se va a Costa de Marfil. Esquiva todos esos países, porque Costa de Marfil ya es un país, no me voy a tomar un barco, no. Conclusión, parto con la moto a lo que es Gambia, Senegambia. Ustedes han escuchado ese nombre, Senegambia, porque Gambia había tenido una guerra con Senegal. Senegal ganó la guerra, de ahí surge lo de Senegambia. Pero a esa altura de mi viaje, ya Senegambia había desaparecido como Senegambia, ahora volvía a ser Gambia, que había sido un reino, uno de los reinos más importantes de África. Y de Gambia, que tengo que cruzar en un bac. Bac son unas especies de planchuelas de metal oxidado que cruzan los ríos, porque no había ni puentes. Y ahí entro a Guinea-Bissau. Y ahí en Guinea-Bissau es donde, que es de habla portuguesa, ex colonia portuguesa, y ahí en Guinea-Bissau es donde la capital se llama Bissau. Claro, ustedes piensen que hay 3 Guineas. Ustedes, ¿cuántas Guineas hay? Guinea-Bissau, de habla portuguesa, Guinea-Conakry, de habla francesa, Guinea Ecuatorial, de habla hispana. Ya vamos a llegar ahí. Estoy en Guinea-Bissau, habla portugués, un país muy pobre, y ahí me dicen, terminó. Usted no puede seguir, porque nosotros no nos conectamos con el siguiente país, que es Guinea-Conakry. No nos llevamos bien, no nos conectamos, no tenemos carretera, no hay comercio, no. Y ahí, bueno, yo tenía miedo, ahí me quedo hospedado con un libanés y hablábamos mucho. Él tenía una fábrica de cerveza, Sagres se llama la cerveza. Si ustedes ponen en internet, cerveza Sagres. Y este libanés era un hombre de dinero y me decía, quédate conmigo, me quedé en su casa. Pero no podía seguir. Los andorranos, un matrimonio de Andorra, le regalaban al presidente Mercedes-Benz a cambio de llevarse la madera, de talar la selva y llevarse madera, y le mandaban en barcos Mercedes-Benz. Miren ustedes, yo estaba envuelto con esa gente, me iba enterando de todo y lo escribía y lo mandaba a las revistas de Europa. Y me dicen, bueno, no. Y yo digo, bueno, pero tiene que haber. Había 3 posibilidades. Por las montañas de Futayalón, montañas muy barrosas, selváticas, muy complejas, montañas que le dicen el pico de las brujas, donde era prácticamente imposible, apenas si alguna vez algún camión en época seca intentaba pasar la montaña de Futayalón, y ahí estábamos ya muy cercanos, ya se olía la lluvia. La tercera posibilidad, era por las tierras bajas. Las tierras bajas, en cuanto cayeran 2 gotas, se convertía todo en agua, en esteros, en pantano. Pero había descubierto yo, justamente con la tribu Fulani y los mandingas, me habían dicho, un jefe mandinga me había dicho, hay una tercera posibilidad, se llama la vereda. La vereda. Entonces me explicaba que, bueno, no era un camino, era un camino de caminar, pero que atravesando la selva de Guinea-Bissau, atravesando los ríos, sobre todo el río Bafata, y luego atravesando la selva de Guinea-Conakry, iba a llegar a una carretera asfaltada en Guinea-Conakry. ¿Y cuánto era la vereda? 90 kilómetros. O sea que si yo sufría, si estaba dispuesto a sufrir 90 kilómetros de selva, pues iba a llegar, y entonces elijo la vereda. Así que ahí me voy, me despido, con mis bártulos, con mi moto, y me encamino en esta. Me cuesta mucho encontrarla, no me voy a detener en detalles, y ahí me meto en la selva de Guinea-Bissau, salgo del camino y encuentro entre 2 árboles ahí un senderito, y empiezo a andar en la selva. Y ahí es donde vivo
el mayor horror prácticamente en cuanto a lo que es andar en moto por un camino, de todo mi viaje, de los 280 países. Aun cuando hubo otros horrores, ese fue el peor. Tanto es así, para que ustedes lo comprendan, que cuando yo termino de cruzar el desierto del Sahara, digo, si alguien viene y me ofrece 10 millones de dólares, no vuelvo a cruzar el Sahara. No vuelvo a hacer eso. Cuando yo termino de cruzar este lugar que ahora les voy a contar, dije, si alguien viene y me dice de cruzar el desierto del Sahara de nuevo, lo cruzo gratis, pero nunca más acá. Ahí casi pierdo todo, el viaje, la moto, todo. Esta senda en la selva era la moto, el carenado de la moto tenía que abrir ramas, raíces enormes, barro, hojas, piedras. Yo ese día, cuando voy por esta vereda, porque no se puede llamar un camino o una senda o una huella, cuando voy por esta vereda, ese día decía, bueno, si yo parto a la mañana, ¿no? Y manejo todo el día, todo el día, todo el día, ¿qué otra cosa voy a hacer? ¿Manejar? Pues, entonces a la noche, pues, son 90 kilómetros. Así que bueno, yo todo el día rayado, lastimado, las piernas, cayéndome cada vez que pegaban una raíz. Aparte, imagínense, yo no me daba cuenta que mi velocidad era con los pies en el suelo. La mayoría de las veces yo viajaba con los pies en el suelo. O sea que no tenía velocidad, primera, segunda, primera, segunda, primera, segunda. Así que ahí caía, levantaba, caía, levantaba, caía, levantaba, mosquito, fiebre. Y al final del día, cuando ya el sol apaga la luz están viendo fotos del Sahara, ya pasó atrás, cuando el sol apaga la luz y que se hace plena noche, ahí descubro, miro el velocímetro y digo, no, se rompió, no puede ser, 9 kilómetros, no puede ser, 9 kilómetros, he manejado 15 horas, no puede ser. Y sí, efectivamente no estaba roto, había cubierto 9 kilómetros. Acortando esta historia para que podamos seguir adelante, el horror de la vereda fue inconmensurable, indescriptible. Al día siguiente avancé 8, al día siguiente 6, al día siguiente 5. Bueno, finalmente llego al río Coruba. Cuando llego al río Corubal, ahí veo que hay un río muy ancho. Y ahí Guinea-Conakry estaba del otro lado. ¿Y cómo cruzaba ese río muy ancho y correntoso? Entonces ahí me dicen unos pobladores, me dicen que hay un bac, o un lanchón, que había que tirar de unos cables de acero con la mano, con los oxidados y con pinches, que estaban anclados en otro árbol del otro lado. Se ve que, bueno, ¿y cuándo cruzamos? Cuando venga gente. ¿Y cuándo viene gente? Nadie sabía. Así que ahí me quedo durmiendo, comiendo, durmiendo mosquitos, comiendo, durmiendo mosquitos, hasta que viene gente. Vino gente, y ahí entonces subimos la moto a este lanchón, porque la gente tenía que cruzar el otro lado, y empezamos a cruzar el río Curubal a Guinea-Conakry, con el problema y con el riesgo de que la corriente se lo llevaba, y en varios momentos casi sucedió, mientras el capitán, el que se llamaba que era el capitán, gritaba, no, vamos, tiren. Llegamos a Guinea-Conakry. En Guinea-Conakry, cuando llego, también, imagínense ustedes, selva, árboles, los pobladitos vivían en chozas. Y ahí entonces supuestamente lo que uno llama migraciones, ¿no? Eran unos pobres hombres que no tenían ni para escribir, les regalo una lapicera y ahí me dicen ellos que me van a dictar lo que yo escribo. Yo me escribo en el pasaporte la entrada, la escribo yo. La entrada al país de Guinea-Conakry, yo me escribo. Permiso de Emilio Joto para... Imagínense la época en que vivíamos, lo pienso en un poco. Parto, y ahí les pregunto, ya estoy cerca, ¿no? Del camino asfaltado. Entonces me dicen, sí, te faltan, no sé, 50 kilómetros. ¿Y cómo es el camino? Malo. ¿Malo hasta dónde? Y ahí me dicen, ¿no? Malo, un poco. Peor, después. Y el resto, no sabemos, nunca fuimos. Así que parto, y bueno, y ahí entonces sucede que llego mal, con fiebre, ya hablando solo, yo hablaba en voz alta, me decía que no hables. Y entonces yo me iba en voz alta diciéndome las cosas y me iba ordenando como que otra voz hablaba y me estaba volviendo loco.
Y entonces escuchaba, yo decía, bueno, ahora van a venir helicópteros y me van a sacar de acá, porque realmente era una locura, era ridículo lo que estaba haciendo. Hasta que llego a un pantano. Ahí llegó un pantano, veo, miro, y un pantano. Pantano, o sea, el agua, los árboles, los troncos. Yo para mí cada tronco era una víbora, cada liana era una víbora colgando, cada tronco era un cocodrilo, y ya venía con fiebre. Y ahí entonces caigo llorando, mal, desesperado, pidiendo que me saque un helicóptero, y ahí abandono la moto. Fue la única vez en todo mi viaje donde yo abandoné la moto. Abandono la Princesa Negra, ya se llamaba Princesa Negra, y ahí me voy, me despido llorando, y entonces me meto caminando en el pantano porque yo digo, bueno, si camino en el pantano con el agua hasta la cintura, no importa, pero si camino y salgo de otro lado y sigo caminando, voy a llegar caminando, caminando, caminando en la selva, voy a llegar al camino de asfalto y me voy a salvar. La moto, esa Goldwing de 400 kilos, era un ancla, verdaderamente pobre moto, era realmente un ancla imposible de arrastrar. Y en el pantano, a menos que flotara, o sea, así que me meto en el pantano y abandono la moto. Fue la única vez que yo abandoné en toda mi vida la Princesa Negra. Caminé, no sé, 100 metros, 200, 500 metros, no lo sé, pero me paro y ahí me doy cuenta de lo que estoy haciendo y entonces regreso a la moto, me abrazo, lloro, la descarga de llorar, sigo hablando solo, me pido a mí mismo que no hable y me pregunto, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero esa respuesta encontraba después, esa pregunta encontraba siempre respuesta. No podía estar en otro lugar, ese era mi lugar, ese era mi viaje a la luna, ese era el sueño del niño, no correspondía, no había ningún otro lugar del mundo, no había nada que yo dejara atrás, no miraba para atrás, ¿qué había dejado? En realidad desde chiquito había soñado en irme en un cohete a la luna, y bueno, esa era la luna, ahí estaba, y me abrazo a la Princesa Negra y tomo la decisión. En ese momento me lleva todo un día a tomar la decisión, porque el tomar la decisión era terrible, la decisión era volver. Todo ese horror hacia atrás. ¿Cuánto me faltaban? 20 kilómetros, eran imposibles. Así que tenía que desandar otra vez esos 60 o 70 kilómetros que me habían llevado 8 días. Y el problema ahora era dar vuelta a la moto. No había forma de girar la moto. No había forma de dar la vuelta. Así que eso me lleva prácticamente más de medio día a girar la moto y dar la vuelta, tirando al suelo, levantándola de a centímetros. Y bueno, me subo y regreso por la vereda. Y voy a contar para que no nos quedemos enroscados, vuelvo todo para atrás, vuelvo a Bissau, y ahí entonces, yo les dije, la puta Yalón, yo elegí entonces ir por la vereda, y quedaba el camino que eran las tierras bajas. Y ahí entonces me quedo unos días en Bissau, y ahí arranco de nuevo, y me voy por las tierras bajas, porque todavía no llovía, y gracias a Dios no llovió. Pero las tierras bajas tenían otro problemita, tenían las cobas. Y ellos me habían dicho, las cobas comen motos. Me había dicho un fulani, de la tribu fulani. ¿Qué son las cobas? Yo ahí, bueno, parto por este camino de tierras bajas, tenía que pasar por unos alambrados, por campos no, o sea, campos del gobierno, árboles, también un poco selva, ¿no? No tan tupida como la otra, porque había planos, agua. Llego a un pobladito, duermo abajo, me acuerdo, abajo había un camión, Ujú. que hacía ese recorrido 2 veces al año. Y ahí parto, y ahí llego a la primer cova. ¿Qué eran las covas? Las covas eran un zanjón, una, una, un zanj- una canaleta, un zanjón en la tierra. Como si, vamos a ver, como si una excavadora con una pala no muy ancha, sino más o menos del tamaño de la moto y un poquito más, hubiese excavado una, una canaleta honda que salía del otro lado. Eso era una cova, eso se llenaba de agua, agua de la lluvia de todo el año, mosquitos, esa agua se oxidaba, se ponía color óxido, y se calentaba, era muy caliente el agua esa. Y a los costados que había, selva.
A veces había dos covas juntas, una de un lado, y por el medio de la cova un caminito donde pasaba un niño caminando, ¿no? O sea, pero, y la cova tenía más o menos 1 metro de profundidad, ¿no? O sea que si yo bajaba, me metía en la cova, por adentro del agua, el agua me iba a llegar más o menos al tanque, y, y acelerando salía del otro lado de la cova. Era un dulce, un té, ¿no? Un té caliente. Claro, no podía, o sea, de solo ver la cova, yo decía, pero no, yo no tengo una moto para meterme, creo que ni una de cross, no tengo una moto para meterme adentro de ese. ¿Cuánto tenía de largo cada? Las covas, era todo un camino así, todo un camino. Las covas tenían, cada una tenía más o menos eh, eh, 8 metros, 10 metros de largo, 7 metros. Y de ancho, el manubrio rozaba los costados de la tierra, que era todo selva a los costados. Una cosa, una locura. Bueno, aparecen, en África es así, ¿eh? Aparecen unos niños, una bandada de niños, 7, 8, 6 niños, yo no sé de dónde, niños de la selva. Y los niños son los que me ayudan en las covas. Los niños van entrando conmigo a las covas y me van empujando adentro de las covas. Bueno, termina el camino de las covas, léanlo en el libro que está por salir en español, se los voy anticipando, este año sale el libro en español, lean cómo fue todo eso. Y ahí termino de entrar a Guinea-Conakry. Guinea-Conakry era un país que había estado 35 años cerrado al mundo, completamente cerrado al mundo. 35 años nadie podía. Entonces había mucha gente joven, hasta gente que cumplía 35 años, que nunca habían conocido a un extranjero. Entonces la gente me tocaba la piel y me decía, turist. Pensaban que turista era un estadio en la piel, que era algo humano, turista, ¿no? Turis, me tocaban la piel, Turis, era algo tan extraño para ellos, porque el presidente, Sékou Touré, el presidente de Guinea-Conakry, había cerrado el país durante 35 años. El presidente Sékou Touré cambiaba los ministros, estamos hablando de 1988, 1988. Sékou Touré, el presidente de Guinea-Conakry, cambiaba los ministros ahorcándolos. Había un puente en Conakry capital, había un puente que se llama el Puente de los Colgados. Si ustedes lo buscan en internet, con Guinea-Conakry, el Puente de los Colgados, y hay incluso fotos, hay fotos, me parece que son en blanco y negro, donde hay gente colgando. Y él cambiaba, cuando se cansaban los ministros, los colgaba del puente. Eso era Guinea-Conakry, imagínense ustedes. Así que rompo los 35 años de encierro de esta gente, cruzo Guinea-Conakry, y cuando termino de Guinea-Conakry, ahí entro a lo que fue tal vez el peor país del mundo, tal vez el peor país del mundo, que fue Liberia. Las fotos están un poco, no hemos podido ponerlas en orden, esas fotos pertenecen del otro lado de África, pertenecen a los guerreros masái, pero no importa, acompañan el relato de todas maneras. Era imposible ordenar 80.000 fotos para que ustedes vean esto. Y entro a Liberia. Liberia fue el primer país de África en liberarse. Piensen ustedes que todos los países de África, 55, lograron su independencia en los 1950, 1952, 1954, 1956. Liberia es el primer país que se independiza en 1878, creo. O sea, muchísimo, el único país de África, porque Liberia es el país que se forma cuando los Estados Unidos le dan la libertad a los negros, el que quiera volverse, se volvía a África, ¿se acuerdan? Toda la esclavitud, bueno, el que quiera. Bueno, hubo barcos que se volvieron, y esos negros que se volvieron a África fundaron Liberia, cuya capital es Monrovia. Y ustedes habrán escuchado porque muchos barcos del mundo, la mayoría, utilizan bandera de Liberia, bandera liberiana, porque es puerto de conveniencia, país de conveniencia, por el tema de los impuestos. Vieron que muchos barcos dicen Monrovia. Bueno, Monrovia es la capital de Liberia. Cuando entro a Liberia, y me salté algo, claro, en el viaje. En realidad yo de Guinea-Conakry entro a Sierra Leona, cruzo Sierra Leona con el tema de los diamantes, ustedes lo habrán visto, y entro a Liberia. Cuando entro a Liberia, me arrestan, un checkpoint en la ruta, ¿no? Como ahora con el coronavirus que te para, bueno, igual, un checkpoint de militar. Me quitan la moto, me arrestan en el checkpoint, a 70 kilómetros antes de llegar a la capital, Monrovia. Y ahí es donde por primera vez, en todo mi viaje, en toda mi vuelta al mundo, por primera vez me pega un soldado. Por primera vez me toca. O sea, en África hay un tema. Los africanos, sobre todo los militares, los policías, en aquella época, cambió mucho. A un blanco pueden denigrarlo, hacerle mil cosas, pero no tocarlo.
jamás. Un negro no toca a un blanco. Si lo toca, es porque lo va a matar. Y eso no sucede de ninguna manera habitualmente. Con estos entonces me arrestan, me meten en el checkpoint en un cuarto, en una casita, me quitan todo y me sientan en una silla. Y ahí es cuando este soldado que yo cuento, siempre el mismo soldado, siempre el mismo, se sienta en una silla, la silla al revés, y él ponía los brazos y yo sentado en otra silla, y él no me miraba, era un soldado enorme, grandote, y él miraba así para arriba, no, miraba por el costado y decía, "What's your mission?" Siempre en el mismo tono. Nunca era, "What's your mission?" Era, "What's your mission?" Entonces yo le decía, "I'm tourist, I'm traveling." ¡Boom! Me pegaba con la mano abierta, me pegaba un cachetazo de este lado de acá. ¡Boom! El primero que me dio, que me agarró totalmente desprevenido, me tiró, me arrancó de la silla al suelo, ¿no? Yo me quedé, no, creo que aparte de ver estrellitas y contar todos los planetas de las constelaciones, no entendía. O sea, nunca me había pasado. Más que pelearme con los chicos en el colegio, que era todos los días. Ahí veo que los otros soldados mirando y él ni me miraba. Obvio era que me tenía que sentar en la silla nuevamente. Me siento en la silla, pasan unos segundos. "What's your mission?" "I'm tourist, I'm traveling." ¡Boom! Otro cachetazo. Bueno, ya después en los cachetazos por suerte no me tiraba, ya me venía prevenido. Y era que tenía que confesar cuál era mi misión. Vamos a cortar esto. ¿Por qué era esto? Ellos tenían el dato fehaciente, real, garantizado, que yo había venido a matar a Samuel Kenyon Doe. Samuel Kenyon Doe era el presidente de Liberia, que era presidente, general de la Armada, rey, emperador, todos los títulos que ustedes se puedan imaginar. De hecho, hay fotos de Samuel Kenyon Doe con esas capas romanas rojas y el cetro. Era el emperador Samuel Kenyon Doe, 1988. Así que yo había venido a matar a Samuel Kenyon Doe. ¿Por qué ellos sabían que yo había venido a matar a Samuel Kenyon Doe? Había una razón, que en la actualidad, hoy en día, es muy comprobable. Yo venía de Sierra Leona. En Sierra Leona estaba funcionando un señor, su guerrilla, que se llamaba Taylor. Ellos lo que decían es que tenían pruebas de que yo trabajaba para Taylor, que quería derrocar era liberiano, pero estaba del otro lado de la frontera, que quería derrocar a Samuel Kenyon Doe. Y yo era el enviado de Taylor para cometer un acto, hoy en día se llamaría terrorismo, contra Samuel Kenyon Doe. Para que ustedes comprendan la historia, Taylor llegó a ser presidente de Liberia. O sea, Samuel Kenyon Doe, 9 meses después que yo me voy, lo atrapan, entra la guerrilla, se van a juntar, Taylor y Samuel Kenyon Doe deciden juntarse para hablar. Taylor lo traiciona, es típico, eso de juntarse, lo arrestan y a Samuel Kenyon Doe lo cortan en pedazos. Y ustedes no me creen, y ustedes ponen la muerte de Samuel Kenyon Doe en internet, está filmado, y se puede ver en YouTube, está filmado el horror de cómo lo matan, porque como pensaban que era un dios Samuel Kenyon Doe, le cortan la nariz, después le cortan los dedos, le cortan el pene, le cortan el cuero cabelludo con una botella de cerveza. Lo tienen 3 días atado a una silla, Samuel Kenyon Doe, 1988. Yo estaba ahí. Bueno, ya me había ido, ya, ¿no? Después que me voy. Dicen que yo preparé todo esto. Y a Samuel Kenyon Doe. Ese Taylor, si ustedes buscan, que él se convierte en presidente, es el que yo supuestamente trabaja para él, hace pocos años es condenado por crímenes de lesa humanidad. En el mismo mes donde condenan por crímenes de lesa humanidad a Mubarak de Egipto. De hecho, en el mismo día condenan a Mubarak de Egipto y a Taylor, presidente de Liberia, por crímenes de lesa humanidad. Ese es el Taylor que supuestamente en 1988 yo trabajaba para él para matar a Samuel Kenyon Doe. ¿Qué va a pasar conmigo? Me iban a matar, obviamente. Entonces, un libanés, siempre me habían dicho, siempre confía en los libaneses, no en los africanos, confía en libaneses, en sirios, en extranjeros, franceses, que se había enterado, tenía un hotel, y se había enterado de que yo estaba arrestado, manda un ministro que iba con sus prostitutas al hotel gratis, le dice, ministro, ahí tienen un viajero, pero es un argentino, no, nada que ver. No. Y el ministro, bueno, pasó a ser importante, en un papel le firma una servilleta, le pasé,
va hacia la frontera y se lo da a los soldados, y la orden de un político era la orden de un político. Y entonces me liberan, me devuelven la moto, me devuelven todas mis cosas, parto, llego al hotel, me quedo en el hotel. Ellos venían de todas maneras a la noche. De 3 a 4 de la mañana yo tenía que pararme en el playón, en el parking del hotel, todo desnudo, sin calzoncillos, sin nada, completamente desnudo durante 1 hora firmes. Eso era para denigrarme, nada más. Ahí es donde me dice él, tienes que irte y tratar de cruzar el país hacia Costa de Marfil. Y es ahí donde parto y logro cruzar checkpoint, pero tenía el papelito, le se pasé. Y entonces logro llegar. Cuando cruzo Costa de Marfil, me acuerdo que me abrazan. Las autoridades me recibieron, no podían creer que alguien lo hubiese cruzado. Ahí viene Costa de Marfil, un país que parecía la París, se llamaba la París de África, ya nada más así. Había un presidente Houphouët-Boigny. Houphouët-Boigny era, le dice, si ustedes ponen, Houphouët-Boigny, el viejo, le decían. Houphouët-Boigny era el presidente de Costa de Marfil, Ivory Coast, Costa de Marfil, un país lleno de franceses, y parecía la París. La embajada argentina era la casa más impresionante de todas las embajadas que existían en Costa de Marfil, en Abiyán, que es la capital, la embajada de Argentina, la casa del embajador, perdón, la casa del embajador argentino era la que todo el mundo esperaba, que Argentina se fuera para quedarse con la casa del embajador argentino. Era realmente descomunal frente al lago que está en Abiyán. ¿Cómo será Houphouët-Boigny que el Banco Mundial, son países que les regalan dinero, hacen cosas? El Banco Mundial había hecho un puente, y Houphouët-Boigny, yendo en su Mercedes, mira el puente que estaban terminándolo y le dice, ¿qué es eso? Dice, el puente que donó el Banco Mundial, que costó $5 millones ese puente. Y Houphouët-Boigny dijo, eso es un desastre, eso es horrible. Tírenlo abajo. ¿Cuánto sale hacer el puente? No, va a salir otros 20. Yo pongo los 20 para que hagan un puente. Y efectivamente tiraron abajo el puente que había donado el Banco Mundial, y Houphouët-Boigny, millonario, bueno, pagó el puente que está ahora. Pues, eso era, imagínense, en donde justamente yo veía todo esto. Bueno, ahí parto para Benín y Togo. Y en Togo me dicen, ojo, cuidado, ¿no? Acá, porque acá es donde salió la magia negra que Haití, ¿no? Haití y Cuba, toda esa magia cruzó el océano desde Togo. Y en Togo me dicen, yo digo, bueno, pero acá estoy en el centro de la magia del mundo, la magia, blanca, negra. Y entonces me dicen que me están tocando el timbre, no saben que estoy haciendo un programa, y entonces me dicen que no puedo ir a ver, no puedo visitar un lugar donde esté el Guidi. El Guidi era el rey. El Guidi era el rey que hacía la magia negra, pero eso no es imposible. Yo logro entrar a un poblado donde hacen magia negra y veo los tótenes de los sacrificios de niños, niño varón y niño mujer, que hacen. ¿Qué significa esto que estoy contando? Bueno, no es una cosa. A ver, cuidado, porque muchas cosas se sacan de contexto. Alguien de nuestros oyentes, se lo agradezco de todas maneras, hizo un comentario que lo habrás leído, Jorge, donde yo dije que las Honda eran máquinas de césped. No son cortadoras de pasto. Yo no dije eso fue sacado del contexto. Lo que dije es que sí, que Honda se dedicó a mucho. Nunca Honda se separó del mundo de las motos de los viajes. Por eso otras compañías del mundo se pusieron a fabricar motos de viaje como locos. Por eso cuando uno alquila una moto en cualquier lugar del mundo, le es muy difícil alquilar una Honda para viajar, y sí, en cambio, una BMW. La Honda es la moto que me llevó alrededor del mundo. Extraordinaria. En ese nivel no hay con qué compararlo. O sea, hoy en día, Honda, BMW, Kawasaki, son esas motos. Cuando me dicen, ¿cuál es mejor? No, son motos que vamos a discutir. Si hacen un ruidito, si gastan un poquito, olvidemos, no. Estamos hablando de tecnologías impresionantes. Yo no dije que eran cortadoras de pasto. No, yo tengo que estar agradecido por mi vida a Honda. Si bien mi relación no fue lo que esperaba con Honda, y no sigue siendo lo que esperaba, pero Honda no tiene de todas maneras por qué haberme dado nada. A ver si eso lo comprendo perfectamente. Entonces queda aclarado que no quise decir que son cortadoras. Dije que vendieron, sí, Honda se dedicó a vender trillones y cuatrillones de cortadoras de pasto, de motos pequeñas, pero nos olvidó un poco a los viajeros, porque pensó que el mundo de los viajes
no era algo importante y hoy en día el mundo de los viajes es tan importante como las carreras o más. Así que queda aclarado el tema. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Entonces aclaro con esto de la brujería. Bueno, mucho, lo mismo que el canibalismo. Yo no comenté, no quise meterme en el tema del canibalismo y yo lo toqué eso muy, muy, muy de cerca. Eh, en África del Oeste, a ver, había presidentes que ustedes lo leían en los periódicos, no se acordarán, pero Bokassa, presidente de la República Centroafricana, cuando a Bokassa lo derrocan y abren las heladeras, y esto no esto ustedes lo pueden leer, ¿no? Cuando abren las heladeras en República Centroafricana, en Bangui, en las heladeras abajo, Bokassa tenía bebés colgando en las heladeras. Y esto se supo. Fue cuando a Mitterrand en Francia le preguntaron, señor presidente, ¿usted iba a banquetes en Bangui? Y fue cuando Mitterrand, la famosa frase de Mitterrand que dice que él era vegetariano. Joder. ¿Por qué? Bueno, esos eran unos locos totales. Idi Amin Dada, locos había muchos. Idi Amin Dada, ustedes conocen la historia. Bokassa, eran emperadores. Eran, muchos de esos presidentes que se habían convertido en presidentes en estos países que se independizaban se consideraban dioses. Macías, en Guinea Ecuatorial, que decía, yo soy Dios, ya les voy a contar. Macías, ¿qué hacía? Era un militar que decía, yo les voy a mostrar quién es Dios. En Guinea Ecuatorial, el único país que se habla español. Yo les voy a mostrar quién es Dios. Bata es la capital. Entonces ponía un estrado, ¿no? Y la gente era obligada a ir al discurso de él, como en todos los países cuando es un discurso de algún político, ¿no? Entonces Macías, vestido militar, decía, ustedes, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Yo soy Dios, decía. Van a ver, van a ver. Entonces había una mampara, ¿no? En el escenario. Entonces se ponía detrás de la mampara, sacaba la cabeza y decía, a ver, llamen a Dios 3 veces. Y se escondía, ¿no? Entonces la gente, Dios, ven, Dios, ven, Dios. Claro, Dios no venía. Entonces sacaba la cabeza. Ahora llámenme a mí. Y escondía la cabeza. Macías, ven, Macías, ven, Macías, ven. Macías salía. Acá estoy. ¡Ah! Macías es Dios. Imagínense, eso era lo que yo vivía. Yo vivía. Por eso digo, y muchos periódicos del mundo y muchas revistas del mundo dijeron que yo fui el último viajero del siglo XX. Yo viví los últimos estertores, los últimos latidos del corazón del siglo XX. No había computadoras. Ustedes piensen que estaba lisa. O sea, lisa. Piensen que cuando yo parto en mi viaje, nace el creador de Facebook. Yo parto cuando nace el creador de Facebook. O sea, el mundo era otro. Entonces, ese era el mundo que yo vivía, estos dioses, ¿no es cierto? Y el canibalismo lo practicaban. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por hambre? No, eso es algo religioso. Comen el cuerpo de un niño porque es el guerrero poderoso, ¿no? El jefe come el corazón. Siempre no. Es una cosa muy rara. Una tribu le roba a un niño a otra tribu, pero ¿cuándo? Una vez al año, o una vez cada 2 años, y la otra tribu le roba a esta. Entonces hubo casos, y Europa generaba mucha presión sobre África, sobre los presidentes de aquella época, en los 80, para que los presidentes pusieran. Hubo un periodista muy famoso francés de un programa que se llamaba Ushuaia. Fíjense ustedes, Ushuaia, ahora que me acuerdo, que cruzó el Congo en botes neumáticos filmando para la televisión francesa y desapareció. Y los huesos los encontraron en una aldea caníbal, en mi época. Esto es comprobable. Yo estoy contando una cosa que, bueno, igual la magia negra, igual sacrifican a un niño, porque, bueno, parto de ahí, sigo África del Oeste, le dije, ¿no? Y ahí empiezo ya a ir para Nigeria. Nigeria era un desastre. Nigeria, un país petrolero, Nigeria era un país que siempre venía con el tema del petróleo, un país que de hoy en día de la OLP. En Nigeria, ustedes recordarán, porque uno dice Biafra. Ah, les dije, Biafra. ¿Dónde es Biafra? Biafra era en Nigeria. Biafra era un país. ¿Se acuerdan los niños de Biafra? Biafra era una provincia de Nigeria que se quiso independizar, se quiso hacer país. Nigeria lo bloqueó. Y de ahí vino la hambruna. Y de ahí las muertes de los niños flaquitos. Y que el mundo empezó a ver el horror. Ahí el mundo empezó a ver el horror de África.
Lo primero que empezamos a escuchar en el mundo occidental fue de Biafra. Y bueno, era esta provincia bloqueada durante 2 años y la gente se moría. Ujú. Bueno, ahí yo cruzo entonces Nigeria en guerra, no en guerra, no en guerra, guerra civil, pero ni tampoco, era derrocar, había a veces, miren ustedes el horror, en Lagos a veces pasaban los autos en la avenida y había por ahí algún cuerpo, como un gato ya seco, y ahí tirado y la gente pasaba. Ahí estoy con la embajada argentina, muy amables, y ahí sigo para Guinea Ecuatorial, que me adelanté y les conté lo del presidente Macías, que decía que era Dios, y ahí me voy para Camerún. Camerún. Los negros de Camerún son azules. Es el negro más negro de los negros, de todos los negros, de todos los, con los dientes blancos. El negro de Camerún es azul, el famoso, que acá en Argentina se hizo famoso, ¿no? El negrito de Camerún. Cruzo Camerún, un país muy bonito, Camerún, hay un tren, en Camerún hay un tren, una cosa insólita, con frutas, ¿no? Y ahí cruzo Camerún, porque tenía que meterme en África del Centro para cruzar a Chad, a la República de Chad. Chad, cruzo por un río seco con la moto, entro a Chad, un lugar en el desierto, porque era como volver un poquito hacia el borde del Sahara. Había terminado una guerra con Libia, con Gaddafi, y ahí me arrestan y me expropian todo y me encierran en un cuartito oscuro, porque ven que tengo la visa de Libia y creen que venía trabajando para Libia. En África, ustedes dirán, pero otra vez, es que en África el tema de espionaje, espión, en francés espión, espía, spy, en todos los idiomas, cualquier extranjero era un espía. Eran los momentos en el mundo, en la Unión Soviética, cualquier extranjero atravesando un país era un espía, de algo. Entonces, toda esta zona, yo todo este momento lo vivía como un espionaje. Yo espero que esto estoy contando, me entusiasmo para contarles a ustedes. Todo esto está en el libro con lujo de detalles que va a salir. Que todavía no les quiero decir el nombre porque es una sorpresa, pero va a salir este año. Y nada, espero que yo me escucho, pienso, me imagino que ustedes del otro lado. Bueno, en chat me arrestan ahí, me quitan todo, me ponen un cuartito de oscuras y luego me liberan porque ver una foto, encuentran, me expropian todas las cosas y ven una foto con Maradona. Una foto que yo me había sacado en Roma con Maradona. Entonces, cuando ven la foto con Maradona, oh, ¿cómo no les había dicho yo que era amigo de Maradona? Y ahí entonces paso de ser un criminal espía trabajando para Muammar Gaddafi, ahora paso a ser un héroe, amigo de Maradona. Me devuelven la moto, me devuelven todo, no me devuelven el pasaporte, se lo quedan el pasaporte, pero me dejan libre. Todavía no había mucho para ver, la capital se llama N'Djamena, la capital de Chad, no había mucho para ver, era soldados sin piernas, sin brazos, no estaban en guerra, ya, la guerra había terminado, la guerra había matado a todos los animales, la guerra estaba totalmente terminada porque ya se habían quedado hasta sin balas, sin comida, no había más guerra, pero el país estaba Ajá. exterminado. Así que, Jorge, tú interrúmpeme y Se sobre está todo interrúmpeme. escuchando, se está escuchando mal, Emilio, este último minuto. Se te escucha mal. A Quizás un ver, problema. no es un problema mío, me parece. A ver, ¿cómo me escuchas Ahí está ahora? mejor, ahí está un poco mejor. Ahí está mejor. Bueno, me voy a sacar un poquito. Ahí- Y entonces, N'Djamena, que es la capital de Chad, vuelvo para Camerún, vuelvo para atrás, vuelvo para Guinea Ecuatorial y me voy para Gabón. Y cuando estoy atravesando, perdón, Guinea Ecuatorial, que les conté de Macías era Dios, cuando estoy atravesando Guinea Ecuatorial, el país donde Macías era Dios, Ujú. empiezo a sentirme mal. En la moto, por un camino asfaltado, sí, angostito, pero la selva, no asfaltado. Pero empiezo a sentirme mal. Yo iba hacia Gabón y Congo. Me empiezo a sentir mal. Ya tenía 8 meses viajando en África. Y llego en la selva a un claro donde hay unas casas chatas, largas, varias casas chatas y chozas. En las casas, yo sabía que en cuanto la vi dije, ahí viven extranjeros, lo que llaman cooperantes, franceses, del otro lado de la costa ingleses, que son cooperantes para organismos internacionales de cooperación, ¿no es cierto? Por cualquier, porque instalan, porque hacen carreteras o porque instalan líneas telefónicas o porque medicina, por un montón de cosas. Mm. Llego a esta casa y ya me sentía yo afiebrado. Cuando paro la moto, de las chozas la gente, claro, mira, y salen unos extranjeros, Ajá. blancos, argentinos, cordobeses, el doctor Greco,
y 4 médicos más, jóvenes, y un cura argentino. Ajá. Que estos argentinos trabajaban para el Vaticano, enseñaban a lavarse, a cuidar el cuerpo, enseñaban a la gente como ahora nos están enseñando cómo tenemos que lavarnos con el barbijo, bueno, lo mismo hacían ellos ahí. Me ven, me hacen una comida, me habían visto en un programa de televisión que me habían hecho en la capital, no podían creer que estuviera ahí, y me hacen una comida. Y comiendo, yo me levanto y caigo al suelo, y ahí es donde yo entro en 10 días de malaria. Terrible, la malaria es un espanto. Algunos de los medicamentos que se están hablando hoy en día, los empezaron a practicar conmigo. En aquel entonces, medicamentos que ahora dicen que son para malaria, parece con esto del coronavirus. Yo tomé esos medicamentos en el año 88. Recién estaban empezando a practicar y y ahí cargo 10 días donde me moría. La malaria te ataca los huesos, te quieres abrir el cuerpo y sacar los huesos para afuera. Yo en ese momento, si me decían firme que se muere, yo firmaba para morirme, porque no puedes aguantar el dolor permanente que te produce en todo el cuerpo la malaria. El dolor es insoportable. La cabeza, los vómitos, pero más que nada los huesos. El esqueleto duele muchísimo. Entonces, uno sabe qué hacer con el esqueleto, no se lo puede sacar para afuera. Y al final me salvo no por los medicamentos, sí, pero fue por otras, bueno, me salvo, y sigo, entonces me da malaria y me queda por 9 años en páncreas. O sea, si yo voy a tener una recidiva, no podía seguir mi viaje en África, tenía que abandonar África. Porque por 9 años queda eso instalado en el páncreas. Si después de 9 años no me volvía, ya nunca más iba a tener. Nunca más, por suerte me quedó 9 años, pero nunca más tuve, y pude seguir mi viaje por África. Ahí me fui para Congo. Congo eran dos Congo. Congo República Popular y Congo que se llamaba Zaire, que era Mobutu el presidente. ¿Se acuerdan Mobutu? ¿Se acuerdan que tenía el sombrero ese de leopardo? Mobutu Sese Seko Kuku Wasabanga. Le repito, Mobutu Sese Seko Kuku Wasabanga. Ese era el presidente, un multimillonario con palacios en un país pobrísimo, pero bueno, los Estados Unidos le daban dinero, Francia le daba dinero, con tal de que Naciones Unidas votara lo que cualquier ley quisieran sacar esos países, ¿por qué los ayudan? ¿Por qué les dan millones y millones y millones, 500 millones, 1000? ¿Por qué? Bueno, porque cuando Naciones Unidas hay que votar, vamos a suponer, hay que votar, ¿atacar Irak? Sí, o sea, y bueno, son aliados, esos son lo que se llaman aliados. Bueno, Mobutu era un emperador terrible y el país se llamaba, le cambió a Zaire. Hoy en día vuelve a llamarse Congo. Congo Brazzaville, Congo, la República Popular Belga con Brazzaville, y del otro lado Kinshasa, cruzando el río Congo. Yo tenía que cruzar el río Congo, también toda una historia porque era imposible, estaba roto el puente, así que bueno, finalmente cruzo Zaire, y en Zaire era terrible, la persecución sobre un extranjero era espantosa, y logro huir hacia Angola. Cuando logro huir hacia Angola, en Angola estaba en plena guerra, los cubanos, el Che Guevara, el Che Guevara era, no, el hijo, ¿no?, del Che Guevara, uno de ellos que le había sido mandado a Angola, y todos los cubanos que habían sido mandados a Angola para ayudar a la guerrilla que trataban de derrocar al gobierno angoleño oficial. Cruzo a un lugar que se llama Banana Bay, y ahí es donde la embajada argentina, el embajador de Gabón, que habla con el embajador de Angola, le pide para que me dejen cruzar Angola hacia Namibia, y ahí es donde deciden no dejarme cruzar. Aun cuando yo me hacía responsable no dejarme cruzar, los bombarderos eran permanentes y los cubanos estaban ganando en este momento, prácticamente derrocando al gobierno. Así que regreso de Angola donde había entrado, regreso para atrás, y ahí es donde en un barco que lleva sal, porque en esos países africanos no hay sal, la sal viene de Sudáfrica. ¿No? Es todo un tema, porque como Sudáfrica son los esclavizantes, ¿no? En Sudáfrica estaban los Boer todavía, estaba preso todavía, Mandela estaba preso. Y ahí cruzo a Namibia, que no era Namibia, se llamaba South West Africa. La capital es Windhoek. Y ahí logro, y cuando llego a Namibia empieza el asfalto que yo no veía hace un año. Y esa vez es cuando en toda mi vida, no empecé tanto, y hago 1750 kilómetros sin parar.
Ah, en Windhoek hasta Cape Town, 1750 kilómetros, día y noche, porque no podía creer que yo estaba en una carretera. Me acuerdo que al principio medio como que, como los marinos, ¿no? De tanto andar en barro, y cruzo lo que hoy es Namibia, lo que hoy después se independizó, ¿no? Y entro a la República Centroafricana, Sudáfrica, perdón, a Sudáfrica. Sudáfrica, claro, era otra cosa, era un país con hoteles, claro, era un país gobernado por blancos. Mandela estaba en la cárcel. Y ahí cuando estoy en Cape Town, ¿qué sucede? Algo increíble histórico. Veo que algunos extranjeros andaban con unas camisetas blancas, unas remeras, con escrito acá, bueno, apoyaban a el cartonero que vio a Monzón ujú. tirar a Alicia. El Oh, cartonero, Baez libre en Sudáfrica. Libertad para Baez. Y de ahí fue donde yo me entero, con esta gente, estos blancos, que Monzón en Argentina había matado a Alicia Muñiz, Alicia. y entonces estaban pidiendo la liberación del cartonero. Imagínense, diciembre de 1988, Navidad, que paso Ajá. hacia 1989, año nuevo, en Sudáfrica. Me voy a Mozambique, en guerra, la Renamo, el gobierno manda, el presidente de Mozambique. Usted imagina, estamos hablando de presidentes de naciones. Claro, hay otro mundo. El presidente de Mozambique manda 2 camiones llenos de soldados con Kalashnikov, con RPG, ¿no? RPG para los tanques, para escoltarme hasta Maputo, ex Lorenzo Márquez, capital de Mozambique. Y logro entrar donde la guerrilla, si me agarraban, me ponían neumáticos y me prendían fuego. Cualquier persona que agarraban lo ponían neumáticos en el cuerpo para quedar así y le ponían fuego. Me escoltan los soldados, vuelvo después a Ah, Sudáfrica, me voy para Botswana de aquella época, las cataratas Victoria, entro a Zambia, comunista, Zimbabue, ex Rhodesia, y ahí me voy ajá. para Malawi, el lago Malawi. Y ahí me embarco por el lago Malawi en un barco, pónganlo ustedes, se llama Ilala. El barco se llama Ilala. Ustedes pongan Ilala, lago Malawi, van a ver qué barco antiquísimo, 100 años, mandado desde Inglaterra. En este barco, el único con todos los negros, viajando por el lago Malawi, y me voy a la otra costa, y ya estamos avanzando, y llego a Tanzania. Y ahí cuando voy a Tanzania, el lago Tanganica, llego a Tanzania, voy a Kenia. En Kenia, Tanzania era terrible, era comunista, terrible. Ahí en Tanzania yo tengo un accidente, después. Bueno, voy a Kenia. Y cuando me voy a Kenia, yo no tengo que ir a Uganda, Ruanda y Burundi, pero en Ruanda y Burundi, donde están los gorilas Ajá. de montaña, los únicos gorilas del mundo de montaña, donde están las montañas de la luna, de la película de Diane Fossey, Gorilas en la niebla. Ahí es donde justo los Tutsi y los Hutus estaban en plena guerra y cortándose cabezas. Los cuerpos pasaban, les juro, los cuerpos pasaban por el lago Tanganica, sin cabeza. Otra vez, espión, claro, me sacan la cámara de fotos, me sacan los rollos, me confiscan la moto, a mí siempre me estaban confiscando las cosas, pero bueno, lograba, rogando, pidiendo, al final lograba siempre salir y volver otra vez para atrás a Uganda y a Kenia. Y ahí en Kenia ya más tranquilidad. Un país donde vienen todos los británicos. Hoy en día yo tengo viajes a Kenia, llevo gente a Nairobi, a Kenia. Y ahí me voy a la isla de Zanzíbar, perteneciente a Tanzania, y vuelvo a Kenia. Y cuando vuelvo a Kenia, bueno, muy bien, ahora ya me falta poco, porque estoy en Kenia, me falta hacia el norte, estoy yendo hacia el norte, estoy volviendo a Europa. Y ya me falta, al lado de Kenia, ¿qué está? Somalia. Después viene Djibouti, Sudán y Egipto. Sí, sí. Imagínense, Egipto estaba en el Mediterráneo. Pero Kenia no se puede ir a Somalia. ¿Por qué no se puede ir de Kenia a Somalia? Tampoco, no hay camino, no hay esto, no se puede ir a Somalia. Así que ahí es donde me embarco en un dao árabe, que no tienen quilla, un dao árabe. Estos que cruzaban, Simbad cruzaba el mar de la India en estas cáscaras de nueces, parece una cáscara de nueces, un dao, parece una cáscara de nueces. Todos vomitando, hacían caquita sacando un culito por la borda. Y ahí me dejan
muy poco, fueron unas horas moviéndome, vomitando, y me dejan en Kisimayo, el primer puerto ahí de Somalia, ahí por la arena, bajando la moto en el agua, en el mar, en la arena. Siempre subir y bajar era un desastre, eran 10 personas levantando los 400 kilos del agua, y de Kisimayo me voy a Mogadiscio. Y ahí en Mogadiscio, cuando llego a Mogadiscio, ustedes lo vieron, después sucedió, los helicópteros, ¿no? La caída del halcón negro. Bueno, Somalia, cuando yo llego no está en guerra y a los 5 días explota la guerra en Somalia. Las guerrillas del norte, ese es el mapa que están viendo de mi viaje a la vuelta al mundo, vienen, toman Mogadiscio y Mogadiscio explota una guerra descomunal impresionante. Ahí sí, que con el cónsul de Italia, que es el que me ampara, el cónsul de Italia, y 2 sómalos médicos, corremos por las calles porque nos atacan el auto, nos incendian el auto del cónsul. Yo tenía la moto guardada en Radio Mogadiscio, el presidente era Siad Barré, que después huyó, y ahí todos los extranjeros se van de Mogadiscio. Y la embajada americana ofrece llevar en Hércules C-130 a todos los extranjeros para llevarlos a otros países. Y me ofrecen a mí también me dicen, la embajada americana, porque era la única que tenía Hércules C-130 para llevar, pero sin la moto, obviamente, no te puedes llevar tu auto, todo. No, gracias que te estamos. Yo no me quise ir, me quedé en Mogadiscio. En Mogadiscio caminábamos en las casas por el suelo, nos comíamos en el suelo, porque era todo, todo el tiempo eran bombas, tiros en las paredes. Sí. Y ahí hay un puerto. Disculpame que te interrumpa, nos queda 1 minuto y medio como para que vaya redondeando este tramo. Bueno, estamos terminando África, estamos en la guerra de Somalia, donde yo voy a partir en un barco del cual quiero contar la historia, el Huawei. Quiero despedirme entonces, Jorge, te quiero agradecer. Quiero aclararles, cuando alguna gente que escribe que dice, Jorge no dice nada porque fantásticamente este Jorge me deja hablar a mí. Él no quiere interrumpir, aunque tendría 1000 preguntas seguro, Jorge, porque me dice, ¿para qué yo te voy a interrumpir, Emilio? Habla, cuéntales. Así que agradezcámosle lo que él está haciendo, porque él es el conductor del programa y él está dejando que yo les cuente a ustedes todo el tiempo sin interrupción, por eso lo hacen. Aclarado esto y aclarado de la moto, me despido de ustedes. Gracias, amigos, gracias a todos. Nos vemos la semana que viene y espero que lo estén disfrutando y no se olviden que este año sale el libro y que pronto vamos a salir del tema del coronavirus. No tan pronto, cuídense. Y cuídense en serio porque esto es en serio. Muchas gracias, Emilio, y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Y los espero mañana con otro programita a las 19:30 con un amigo que también recorrió bastante en el mundo. Chau, Emilio. Nos vemos el jueves 19:30 con Emilio Escoto. Chau, chau. Suerte. Chao, Jorge.